Bendito Dios, seamos gracias, Padre, en esta mañana, porque nos permite respirar, porque nos prestas, Señor, la vida un día más. Te damos gracias, Señor, porque nos diste una noche de descanso. Te damos gracias porque en este día, Señor, no queremos que sea solamente un día más, sino que queremos que sea un día especial, un día que tengamos una comunión contigo, Señor, un día en el cual podamos también vivir de una manera diferente, en el cual podamos, Señor, impactar a la gente a nuestro alrededor, a nuestra familia en primer lugar, a nuestros amigos, vecinos, Señor, que en cada lugar en el que nosotros pongamos la planta de nuestro pie, Señor, nosotros podamos ser esa luz y esa sal que tú nos has llamado a ser. Te damos gracias, Padre, porque tú ya pusiste en nosotros todo lo que era necesario para que podamos vivir una vida piadosa y tu Espíritu Santo, como hemos aprendido, Señor, nos guía cada día, nos redarguye, nos enseña. En esta mañana, Señor, queremos seguir aprendiendo acerca de ti y queremos, Señor, que nuestra vida sea transformada en la medida, Señor, que somos expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy estamos iniciando con una verdad, que es la verdad número 10. Si se dan cuenta, ya estamos pues en la recta final de este curso, nos faltan 3 verdades. Y esta verdad número 10 es la verdad acerca del reino de Dios. Entender qué es el reino de Dios, a qué se refiere Cristo cuando habla acerca del reino de Dios, si esto es pues un territorio geográfico, o de qué nos está hablando, ¿no? Si es el cielo o qué es lo que quiere decir con esto. Ahora, entendiendo, ¿sí? El contexto en el cual en un momento dado viene Cristo a la tierra, la palabra de Dios dice que pues en aquel tiempo el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba bajo el dominio de Roma. Podemos decir hasta cierto punto que eran esclavos del imperio romano. Era sin duda un tiempo de mucho fervor religioso, de una búsqueda ciertamente continua de Dios, pero muy probablemente también alejada de lo que era ese conocimiento del Dios verdadero, ¿sí? Es decir, aunque el pueblo judío podía tener en su interior ese anhelo por conocer a Dios, también la palabra de Dios nos dice que se había pervertido en cierta manera la enseñanza porque se había mezclado con doctrinas humanas, con costumbres o con leyes humanas, ¿sí? Y a pesar de que había, digamos, todo este anhelo en el pueblo judío por el conocimiento de Dios, la realidad es que era un tiempo de extrema desesperanza para este pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban viviendo, como les vuelvo a repetir, subyugados bajo el imperio romano, ¿sí? Y la religión en realidad, en aquel tiempo como incluso ahora, pues no es la respuesta para la vida. La religión no podía resolver los problemas más básicos que se estaban encontrando. La palabra de Dios nos refiere que había grandes problemas, ¿sí? Había gente atada bajo la opresión del maligno, había gente enferma, había pobreza, había pues esta lucha incluso, vamos a decirlo así, de pueblos, ¿no? Un grupo de personas buscando rebelarse en contra de la opresión romana. Y es en medio, digamos, de ese contexto que viene Cristo a la tierra. Pero Él viene con un mensaje muy importante. Cuando Él se presenta y cuando Él da inicio a su ministerio, ¿sí? Él habla y dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente Él, sino que vemos que desde antes, ¿sí? De que Él inicie, hay un hombre
que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que fue enviado para poder abrir el camino para aquel que iba a venir después. Y vemos que incluso Juan el Bautista es esta persona que inicia a llamar al pueblo a un arrepentimiento. Y puede sonar un poco loco, vamos a decirlo, un poco contradictorio, el que esté llamando a la gente al arrepentimiento cuando pues ellos buscaban a Dios, cuando la intención en su corazón era conocer a Dios. Y sin embargo, el mensaje es llamar al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir llamar al arrepentimiento? Lo hemos mencionado, arrepentimiento quiere decir convertíos de sus malos caminos, cambiar de rumbo. Es un llamado a que se dieran cuenta que muy probablemente el camino que habían decidido tomar no era el camino de la verdad. Y eso se refleja en la vida, ¿sí? Porque algo que también debemos entender es que lo que nosotros creemos se ve en nuestro diario andar, se ve en nuestro comportamiento. Nosotros podemos ver la vida de una persona y a partir de ver la vida de esa persona saber qué es lo que cree por la forma en que se conduce. Leíamos el día de ayer en 2 de Corintios que Pablo dice, ustedes son cartas abiertas, cartas no escritas con tinta, sino con el Espíritu Santo. Una carta es para ser leída. Y en ese sentido, lo que él hace es poner una ilustración en la cual dice, pues ustedes son como un documento público. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que los vea, lo que está viendo es su vida. Y decíamos que algo súper importante es no únicamente lo que nosotros hablamos, porque podemos tener palabras muy lindas, podemos tener palabras eh, de sabiduría, palabras que hablan el Evangelio, pero lo que la gente va a ver, decíamos antes que escuchar nuestras palabras, va a ser nuestro testimonio. Cuando Cristo viene a la tierra y cuando Él empieza, vamos a decirlo así, a reclutar a este grupo de seguidores, pues para ellos fue una luz enorme, porque de pronto ellos pensaron, bueno, la esclavitud se va a terminar. Jesús viene y les empieza a hablar, ¿sí? Acerca de que Él es el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando. Pero la esperanza de ellos no era una esperanza espiritual en primer lugar. Ellos estaban esperando, como en los tiempos del Éxodo, que llegara un libertador que los sacara de la esclavitud de Roma, como en su momento Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esa es una de las razones por las cuales la palabra de Dios dice que vino a los suyos, pero los suyos, perdón, que vino a lo suyo, es decir, a hacer o a cumplir su propósito, pero los suyos, su pueblo, no le conocieron. Porque ellos estaban esperando, ¿sí? Un rey que viniera a gobernar, pero de manera material, digamos, de manera física, que los hiciera libres del cautiverio de Roma. Y sin embargo, eso no fue lo que Cristo hizo. Los seguidores de Jesús, es decir, sus discípulos, lo veían a él y a su reino por venir, ese reino del que él hablaba, como la solución a todos los problemas que estaban afrontando. Ellos se quedaban con Cristo y veían, ¿sí?, cómo él enseñaba a la gente, cómo los sanaba, los alimentaba, les ayudaba en sus necesidades. Y sin embargo, siempre esperaban con ansias el día
cuando Cristo reuniría un ejército, derrotaría a los opresores romanos y establecería un reino de prosperidad y libertad en esta tierra, ¿sí? Ahora imagínense que en ese contexto y con esto que ellos están pensando, estas expectativas que tienen acerca de Cristo, ¿cuál debe haber sido su horror cuando su maestro es arrestado? No solamente eso, sino que es pasado por un juicio totalmente fuera de la ley y como consecuencia de ese juicio es crucificado. De pronto todas esas esperanzas que ellos habían tenido se vienen al piso. Seguramente se cuestionaban cuánto de lo que Cristo les había dicho era verdad. De pronto no cuadraba las palabras de lo que habían escuchado ellos con lo que estaba ocurriendo. Seguramente estaban atemorizados, estaban asombrados. Esa esperanza que tenían de ser libres de la esclavitud romana fue cruelmente destruida y al esconderse quedaron seguramente sin esperanza. Pero luego ocurrió lo inesperado, lo improbable. Unos días después, sus emociones volvieron a elevarse, su confianza, cuando lo humanamente imposible sucedió. Cristo se levantó de los muertos. Nuestra esperanza de gloria está en la resurrección de Cristo, como ya hemos estudiado. Este grupo de discípulos seguramente estaba feliz con la nueva esperanza de que su largamente prometido reino estaba por fin a punto de ser establecido. ¿Dónde es que podemos nosotros ver esto? Vamos a leer los primeros versos de Hechos, capítulo 1. Verso 4, dice, y estando con ellos, hablando de acerca de Cristo, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya revisamos también ampliamente el cumplimiento de esta promesa del advenimiento del Espíritu Santo, ¿sí? No solamente a ellos, sino a nosotros también en la actualidad. Verso 6 dice, así pues, los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué estaban pensando ellos? En la libertad de Roma, pero en una libertad, vuelvo a repetir, física, sí. Y sin embargo, la respuesta de Jesús era, o fue en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. De cierta manera lo que les estaba diciendo es, no se equivoquen. No estamos hablando de un reino humano. Y la promesa que hace, como vimos en el verso 8, es enviarles a su Espíritu Santo, quien les capacitaría para establecer y difundir su reino. Como vimos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguramente estas respuestas pues no eran lo que ellos estaban esperando, seguramente les traían gran confusión. ¿Por qué es que Jesús, si ya había resucitado de la muerte, no se movía para establecerse a sí mismo como gobernante de su reino ahora? Ya había demostrado que él era Dios. ¿Por qué los estaba dejando
en el momento más grande de victoria, su victoria sobre la muerte. ¿Y a qué se refería con que ellos podrían establecer ese reino sin su líder? La palabra de Dios nos relata que entonces Jesús ascendió al cielo ante sus ojos y se desapareció detrás de una nube. Esto lo dice el verso 9. Dicho esto, fue alzado, viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Cómo creen que se sentían los discípulos una vez que quizá pensando ellos que él había resucitado para quedarse con ellos y empezar esta obra, lo que él hace es irse? Seguramente estaban confundidos. Cuando bajaron de ese monte de los olivos en el cual habían visto a Cristo ascender al cielo, probablemente iban con muchas dudas, preguntándose unos a otros. Ya no entendí, no se iba a quedar con nosotros, no iba a seguir liberando a los oprimidos, sanando enfermos. Seguramente no entendían que ahora lo que Cristo estaba haciendo era pasarles de alguna manera la estafeta, toda la responsabilidad de que ellos pudieran dar a conocer ese reino, el reino de Dios. Pero no únicamente con sus fuerzas, con su capacidad, sino que Él hizo, sí, lo que había prometido, dejarles al Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo fuera el que los capacitara, el que los llevara, el que los guiara para poder establecer este reino de Dios. Ciertamente Jesús fue ese líder de un movimiento del reino de Dios que lo cambiaría todo. Pero la idea que Jesús tenía acerca del reino era muy diferente de la que podían tener en su momento sus discípulos o incluso el resto del mundo, ¿sí? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando hablaba acerca del reino de Dios? ¿Estaba hablando, vuelvo a preguntar, de un lugar geográfico en esta tierra? ¿O estaba hablando de un lugar geográfico fuera de la tierra? Ahora vemos esta escena donde Cristo se encuentra frente a Poncio Pilato, cuando está siendo juzgado y Pilato hace una serie de preguntas para tratar de entender pues, cuál es la razón por la cual Cristo está ahora frente a su presencia y por qué es que quieren su muerte. Así es que le pregunta a Jesús si él es rey. Le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Él estaba de alguna manera no tratando de descifrar cuál era la ambición política de Jesús, si es que él era o se creía ese rey de los judíos, si en un momento dado él iba a liderar un movimiento en contra de los romanos. Eso era lo que trataba de descifrar Pilato detrás de esta pregunta. Sin embargo, Jesús deja muy claro cuando le contesta, Juan 18, 36, mi reino, dice, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y vuelve a repetir, pero mi reino no es de aquí. Entonces, lo primero que entendemos es que el reino de Dios no es un reino en esta tierra.
Ahora imagínense, vamos a ponernos nosotros en lugar de Pilato. La confusión también que debe haber el sentido. Cuando Jesús le dice que es rey, pero que su reino no es de este mundo. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué otra clase de rey puede existir? ¿Qué quiere decir que no es de este mundo? Y estas palabras de Jesús pueden parecer extrañas a menos que realmente nosotros podamos comprender cuál es el concepto de Jesús acerca del reino. Y algo que nos queda claro, por lo que conocemos en la palabra de Dios, es que el concepto de Cristo acerca de su reino no tenía nada que ver con derrocar al Imperio Romano. Sus opositores no eran los romanos, ni siquiera los líderes judíos. Su opositor era Lucifer, el diablo, y lo sigue siendo. ¿Sí? Recordemos nosotros que hemos venido escudriñando la palabra y hemos entendido que cuando Dios crea al hombre, a Adán y Eva, una de las cosas que hace es darle autoridad para gobernar el mundo. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 1. Verso 28. Luego Elohim los bendijo y les dijo, hablando acerca, voy a leer desde el 27. Y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, Elohim es Dios, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué quiere decir sojuzgadla? Gobernarla. Dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. ¿Sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice que ese gobierno, esa autoridad que Dios le entregó al ser humano, él de su propia voluntad la entregó al enemigo de Dios, a Satanás. Por eso es que nosotros podemos ver algo muy, muy interesante. Después de que se lleva a cabo el diluvio y tenemos nuevamente, vamos a decirlo así, un nuevo inicio de la humanidad a partir de Noé y su familia. Y vemos cómo nuevamente en este inicio Dios establece un pacto con Noé y en ese pacto también le bendice. Vamos a Génesis 9:1. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero en esta ocasión, el mandamiento se queda hasta ahí. Ya no le dice sojuzgadla. ¿Por qué? Porque el dominio de la tierra había pasado a manos de Satanás. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue la última cita, Leslie? Génesis 9:1. Gracias. Sí. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 5:19. Dice así, sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Palabras fuertes, pero es muy, muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué es tan importante que lo entendamos? Porque esto
nos va a permitir entender que a partir de que el mundo queda en dominio o en manos de Satanás, se va a dar una guerra o un conflicto entre dos reinos. Son reinos espirituales. La palabra de Dios habla acerca del reino de las tinieblas y habla también acerca del reino de su amado Hijo. Sí. Así es que cuando nosotros entendemos que Cristo vino a esta tierra a hablar acerca del reino de Dios, Él estaba entrando, fíjense, en territorio enemigo, porque todo el mundo, como acabamos de leer, está bajo el maligno. Pero Él entra en territorio enemigo para venir a establecer su reino. El reino de luz, el reino de verdad. Lo que Dios quería hacer al crear a Adán y Eva desde el principio es que esta tierra fuera una extensión de ese reino de Dios. Cuando nosotros oramos de acuerdo al ejemplo, a esta oración del Padre Nuestro que Cristo nos dejó, nos da una característica acerca del reino de Dios y dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Sin cuestionamientos, de manera perfecta. Pero entonces parte de lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos siguiendo, vamos a decir así, con esa obra que Cristo inició, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero que en ese sentido no debemos perder de vista que estamos en territorio enemigo. La palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. Dice que somos celestiales, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que aguardamos regresar a la Jerusalén celestial. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo de lo que debemos ser conscientes es que estamos en medio de una guerra. Y esto no nos debe ser ajeno. La palabra de Dios dice que el pecado destruyó no solo la relación entre Dios y el hombre, sino antes de que el reino de este mundo se convirtiera en el reino eterno de Dios, de acuerdo al plan que tenía, Satanás tomó el control. Ahora existen dos reinos. El reino de este mundo, con Satanás como rey, y el rey de los cielos con Dios como rey. Así que el conflicto no es en realidad un conflicto de naturaleza política como podían suponer los discípulos o el mismo Pilato. La lucha ni siquiera era una lucha cultural. El principal enemigo no son las personas malvadas, y esto lo debemos tener muy claro, o los regímenes malos de este mundo. La guerra es entre Dios y su voluntad y Satanás y su voluntad.
Y nosotros como seguidores de Cristo estamos luchando esta batalla al lado de Cristo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros vivimos la cosmovisión de Jesús, estamos envueltos en un poderoso conflicto espiritual para derrotar el reino de Satanás, el reino de este mundo y establecer el reino de Cristo en su lugar. Algo que debemos entender es que esta lucha, al no ser contra carne y sangre, no se gana con armas físicas. Nuevamente, Efesios 6 nos habla acerca de la armadura espiritual. Y comprender cuál es esa armadura y cómo es que debo ponérmela es vital para que nosotros podamos entrar en esa lucha preparados. Un apologista de mediados del siglo pasado, C.S. Lewis, decía que los cristianos en la tierra viven en un territorio ocupado por el enemigo, pero su lealtad es para su comandante, Jesús, quien es el líder del movimiento de resistencia espiritual para liberarlos del gobierno de un usurpador. La palabra de Dios dice que un día Jesús va a regresar a esta tierra, pero ya no va a regresar como siervo sufriente para morir una vez más por nosotros, sino que la palabra de Dios dice que Él volverá como un rey conquistador para establecer su reino como un reino eterno en los cielos y en la tierra. Pero mientras ese día llega, nosotros estamos en una batalla sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, algo que es bien importante que entendamos nuevamente es que esa batalla es en el campo de las cosmovisiones. Es una guerra espiritual. El reino de Dios difiere del reino de las tinieblas en que ambos están sustentados, ¿sí?, en ideas totalmente diferentes. El reino de Dios está establecido en la verdad. En ese mismo episodio, cuando Cristo está con Pilato y le dice que es rey, Jesús le dice: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así es que algo que entendemos es que el reino de Dios está fundamentado en la verdad, porque Dios mismo es verdad. En cambio, el reino de las tinieblas está fundamentado en el engaño, en la mentira, en la falsedad. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que debemos ser tan cuidadosos acerca de las ideas que nosotros aceptamos y permitimos entrar en nuestra mente. Porque la batalla se va a dar en el campo de nuestra mente. Ahí es donde se establecen fortalezas, como lo vamos a ir estudiando, ¿sí? Y por eso es que el mensaje de Cristo era: arrepentíos, convertíos, dejen sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta verdad del reino de Jesús no era acerca de poder, ni de política, ni de dinero, ni de autoridad terrenal, ni de tronos, de territorios. No tiene nada que ver
con eso. El mensaje de verdad que Cristo predicaba era acerca del corazón y la naturaleza humana. Él decía, del corazón es de donde nacen los adulterios, la fornicación, los pleitos, los homicidios, las borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, su mensaje estaba enfocado en la completa transformación de la vida de una persona. Porque al transformar la vida de una persona, el reino de Dios puede establecerse primero en la vida de esa persona y en consecuencia por su testimonio a las personas que estén a su alrededor. Este mensaje de Cristo era totalmente revolucionario para su época y lo sigue siendo ahora, porque pensamos que las batallas se ganan en el ámbito natural. Pero Cristo vino a establecer una realidad diferente. La cosmovisión, y si recordamos que cosmovisión es la verdad por medio de la cual yo puedo ver la vida, esa cosmovisión definida por Dios y su palabra solamente tiene sentido para aquellos que han sido transformados espiritualmente y están viviendo una relación de amor con Dios. La misma palabra de Dios dice que el evangelio es locura para aquellos que se pierden, pero es poder para salvación. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2, que el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Sin embargo, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo y recibimos a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios en nuestra vida, la forma en la que nosotros ahora percibimos la realidad espiritual cambia totalmente y entendemos que el problema del ser humano no es un problema político, económico, sino que es un problema moral, es un problema acerca del bien y el mal, es esa lucha encarnizada que se está viviendo en cada ser humano. Esto no es lógico para quienes no conocen a Dios, pero es algo que nosotros debemos entender. Esta cosmovisión del reino es de naturaleza espiritual, pero afecta todas y cada una de las áreas de nuestra vida, como también estuvimos viendo ayer. No se trata de tener un cambio de religión. Se trata de que Dios obre un cambio en lo más profundo de nuestra vida y que ese cambio pueda ser visible, se pueda percibir en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a la cosmovisión de Dios, entonces estamos combatiendo la oscuridad, la injusticia, la maldad que hay en el mundo. Y esto es lo que va a traer solución a los problemas físicos, de salud, económicos, sociales, morales, éticos, de medio ambiente. No está separada la cosmovisión de Dios con toda la problemática en el mundo, al contrario. Este mundo únicamente tiene solución si nosotros entendemos que la solución es que Dios venga y establezca su reino en cada ser humano. Por tanto, nosotros creemos la verdad de que la vida y el mensaje del reino de Dios, traído por Jesús, forma nuestra cosmovisión bíblica. Una cosmovisión
que no solamente nos va a proveer una visión exacta acerca de quién es Dios, de la historia humana, de la vida, de las relaciones, de la muerte, del mundo por venir, sino que también una manera sobrenatural de ser y de vivir en este mundo en el que hoy estamos. Eso es lo que vamos a estar escudriñando las próximas clases. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de entender que tú haces en nosotros, Señor, una obra completa. Que tú nos capacitas, Señor, para que podamos ser luz. Y ahora entendemos, Señor, por qué es que podemos ser luz en un mundo de oscuridad, Señor. Queremos disponer nuestra vida, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que tu reino sea establecido en esta tierra. Señor, ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, que se trata de ti, que no se trata de nuestros planes temporales, sino que se trata de tu plan espiritual, eterno, que trasciende, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Transforma, Señor, nuestro pensamiento. Transforma, Señor, la forma en la que vemos las cosas. Transforma, Señor, nuestras palabras y nuestra actitud incluso. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, con humildad. Nos arrepentimos, Señor, delante de tu presencia. Y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.